uno de los versos de los heraldos negros. Tiene sentido. Expropiar a los ricos. Además, este poemario es mal recibido por el mundo cristiano, no solamente por los cubanos, sino por los tímidamente cristianos también. Es un poemario en el cual cuestiona a Dios en los lados eternos, ¿no? Le dice, tú no tienes Marías que se van. Si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Dice, ¿quién es este tipo que se aprende a ofender a Dios en una sociedad pacata y cucufata como era la Lima de antaño? Imagínense ustedes. Y el Trujillo de antaño peor que Lima. Peor que Lima era el Trujillo de antaño, mucho más conservador. Y cuando Vallejo decide romper los cánones del lenguaje trilce, realmente va a ser una revolución del lenguaje que nadie la va a entender. Van a menospreciar trilce y van a considerar, como decía Luis Alberto Sánchez, ¿por qué Vallejo habrá publicado ese libro? Decía. Se lamentaba de que Vallejo hubiera publicado ese libro. Hubiera seguido mejor en la línea de los heraldos negros, lo cual, tenemos que decirlo, no podía retroceder. Otros dijeron, Vallejo ha ascendido al vanguardismo. Disculpen ustedes, compañeros, la franqueza, Vallejo nunca fue vanguardista. Vallejo pudo parecer señal al vanguardismo en la ruptura de los cánones del lenguaje, pero un vanguardista jamás quebranta sonetos. Y eso mis colegas me darán la razón en algo. En trilce hay sonetos alterados y hay sonetos intactos. Y un vanguardista abomina, le dan náuseas, es como que me pusieran a mí un libro de Trotsky en la nariz, ¿no? Mejor te cae, y no sé qué, convulsiones y todo lo demás. Igualito, un vanguardista le dan convulsiones y le dicen vas a escribir un soneto. Un soneto es una camisa de fuerza para un vanguardista. Sin embargo, acá en trilce hay sonetos, que son 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? ¿Sí se puede? Entonces, hablemos claro. Si Vallejo fue vanguardista, ¿quién contagió a Vallejo de vanguardismo? En la cárcel no recibía prensa ni había internet, por si acaso. Por lo tanto, no se podía comunicar con el mundo y decir, he recibido influencia vanguardista. Entonces, no podía decirlo allá, en la red de Montoya, porque había un elemento ahí sentado en la mesa que me estaba escuchando. Pero Washington Delgado, en sus libros sobre historia de la literatura peruana, dice, el peculiar y personal vanguardismo de Vallejo. Yo considero que el vanguardismo no puede ser ni peculiar ni personal. Que el vanguardismo siempre es un hecho histórico, colectivo, social, volcado a la poesía, ¿no? Y que en un determinado momento tuvo grandes expresiones grupales de vanguardismo con manifiesto vanguardista. Vallejo nunca se suscribió a un solo manifiesto vanguardista y desde que llegó a Europa le hizo la guerra al vanguardismo. Escribió mordazmente, escribió con una rabia tremenda contra los vanguardistas. Le dijo, imagínate, Vallejo, que había fumado opio en Lima, porque estaba a la moda aquí, que había fumado con Patelomar, Mariate, y alguna vez también aterrizó por si acaso, ¿no? Estaba de moda la clase intelectual. Ángela Ramos, la decana del periodismo, tiene tremendas historias sobre los fumaderos de opio, ¿no? Algo estoy escribiendo sobre eso, por eso mismo escribo bastante datos. Y bueno, sabemos que en ese momento la bohemia estaba por ahí, estaba pisando siempre el fumadero. Cera es un cuento de Vallejo que narra la incursión en un fumadero de opio. Cuando Vallejo llega a París, habiendo fumadero de opio, Vallejo jamás fumó opio. Lo dice Armando Bazán, uno de sus peores biógrafos. Dice, si hubiera fumaderos de opio en París, Vallejo hubiera caído en el vicio nuevamente. Discúlpame, pero Jacques Cousteau había sido hospitalizado por sobredosis de opio en la época que Vallejo estaba ahí. Entonces, ¿cómo es posible que si hubiera fumaderos de opio allá, Vallejo hubiera fumado opio también en París? Jacques Cousteau, uno de los fundadores de una de las corrientes vanguardistas de máximo nivel, estaba enfermo por la adicción al opio. Entonces, no se puede mentir acá. Vallejo, lo que pasa es que en Europa comienza paulatinamente a acercarse a una línea política proletariada. Y comienza con la militancia en 1929. Vallejo ha migrado en 1923. En 1929 está militando en el Partido Comunista del Perú, en Monocuevo, fundado por Mariate. En 1931 está militando en el Partido Comunista de España. En 1934 milita nuevamente en el Partido Comunista francés. Y Vallejo es militante por sobre todas las cosas de la Tercera Internacional. Es tuerca y tornillo del mecanismo de comunicación de solidaridad de la Tercera Internacional Comunista. Hablemos claro, el segundo Congreso de Escritores Antifascistas, al cual asiste Vallejo, es criticado ¿por qué? Por los trotskistas, porque dicen en el frente de batalla
contra el fascismo, los comunistas, estalinistas han fusilado a Trotskos y a Narva. Y ahora se lavan las manos y se juegan la boca con un congreso de escritores, al cual va Vallejo. ¿Quién pitea? En el tren, y está yendo junto con Vallejo. Esto es una revelación. Lloret. ¿Saben por qué pitea Lloret? Porque Lloret tenía grandes discusiones con Vallejo. Lloret era prosélita del pensamiento de los Trotsky. Y tiene discusiones con Vallejo de pareja, contradicciones de pareja, por lo cual le dicen revolución permanente o revolución por etapas. ¿Se dan cuenta? Les aseguro, esas peleas matrimoniales existen. Porque acá también los matrimonios se pelean por si la revolución es permanente o por etapas. Por si acaso. O en todo caso, Lloret le cuestiona a Neruda y le dice, si va a ir Vallejo a hablar, o sea, si va mi marido a hablar ahí, que mi marido exija la liberación de fulano, sultano y mengano, que son trozos que están en manos de la KGB. Y Vallejo, pues, como dice, los demás me las pelan, dice Vallejo. Acá está su pueblo, los demás me las pelan, dice. Entonces Vallejo no le hace caso a esas cosas. Neruda sí, Neruda le da una bronca terrible a Lloret porque hay una razón ideológica de por medio. Pero ¿a qué vamos con esto? Que justamente cuando Vallejo, en la hora de fallecer, le otorgan los santos óleos, él los rechaza. Lloret los rechaza también. Le echan la culpa indebidamente, un mercachifle de la literatura que ha publicado la obra de Vallejo, nunca le ha pagado derecho de autor a sus viudas, levanta falsos testimonios en la obra póstuma de Vallejo, en que está falleciendo, que él haya dicho algo religioso. Él dijo una cosa muy sencilla, ¿no? Si Dios existe, mi único abogado es él, para rechazar que lo vinieran a confesar, porque estaban los camaradas, los miembros del partido estaban alrededor de su cama y decían, ¿cómo le van a hacer decir que es religiosa al camarada Vallejo? Hasta ahí llega el compromiso de Vallejo a esa demostración en la última hora, en los últimos momentos, de que es un militante del partido. Por supuesto, y hablábamos de la rueda de Montoya, ¿Vallejo era un militante del partido? Sí. ¿La práctica de Vallejo era un militante del partido? Sí, indudablemente. ¿Vallejo era un materialista dialéctico? Ahí tenemos que poner una seria duda. Nuestro camarada César Vallejo daba clase de materialismo dialéctico en francés a los cuadros del Partido Comunista Francés, pero lo escribía a su hermano: si me abren un nuevo juicio, por favor préndele una vela al santo. El santo de Santiago del Chuco, a Santo Santiago. Pero es parte del sincretismo, no solamente verbal, sino ideológico de nuestros pueblos originarios de América Latina. O sea, si Vallejo hubiera sido un alemán forjado por siglos de racionalismo, yo puedo decirlo, incluso ni nosotros que estamos acá sentados somos formados por siglos de racionalismo, ¿no? Tenemos siempre una suerte de sincretismo ideológico, el cual tenemos que asumir como herencia del pasado. Que nos despojemos de él por razones racionales, eso es otra cosa. Pero decir como decía Hildebrando, ¿no? Hay vallejólogos, vallejianos y vallejudos, dijo. Yo le dije no solamente vallejudos, sino perfectos cojudos, le dije, ¿no? Creo que por eso se fue, ¿no? Hace un rato. Pero no, tartarudo en eso todavía. Pero en realidad el asunto es el siguiente: en el caso de Vallejo, cuando hacemos la historia de su vida, no llegamos a conclusiones que son eminentemente certeras. Tenemos también serios cuestionamientos que resolver. La historia de Vallejo, la historia de la biografía de Vallejo no ha terminado ahora. Tampoco va a terminar la exégesis de su obra. Generalmente, y lo decían mis compañeros acá, cuando se habla de poesía, se habla para una minoría culta y celeste del país. Y eso es lamentable. La poesía tendría que ser patrimonio del pueblo. ¿Qué lo impide? Medios de comunicación enemigos de la cultura. Prensa amarilla, televisión basura. Ponte a chatear, obras de otros, ¿no? ¿Y el libro dónde queda? ¿La lectura dónde queda? ¿La cultura, la autoformación dónde queda, compañero? Y Vallejo se parece en algo al Che y a Fidel, por ejemplo. ¿Saben qué se parece? En que siempre han sido los tres, perteneciendo a épocas diferentes, han sido voraces consumidores de lectura. Y no de un solo tipo de lectura, de todo tipo de lectura, con una disciplina, ¿no?, de adquirir conocimientos. Lo digo con sinceridad, Fidel, de una manera admirable, devoraba una novela larguísima en una noche, por la disciplina de lectura que tenía constantemente.
Y si usted ve la foto del Che, lo van a ver con foto de Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? La montaña mágica, la tiene acá, está leyendo en plena batalla, está leyendo la Thomas Mann. Qué maravilla de disciplina intelectual que tenía el Che, por ejemplo. Y Vallejo tiene una disciplina intelectual exquisita. Ha culminado 2 carreras, Derecho y Letras. Ha dejado trunca su inicio en medicina. Para Vallejo, el lenguaje de la medicina, el lenguaje de las ciencias naturales, se vuelve el lenguaje poético. Y es un poeta del cuerpo. Y por eso es un poeta universal también, porque es un poeta de la solidaridad, es un poeta del dolor humano, es un poeta del cuerpo, en una época en la cual el cuerpo no era parte de la poesía. La poesía pertenecía a las musas que están por ahí en el éter, ¿no? Nos están inspirando, y el cuerpo es una imperfección, porque el alma es perfecta, dicen los idealistas metafísicos. Muy bien, Vallejo aterriza y pone de pie a la poesía y convierte a la poesía en un reflejo del ser humano integral, con sus problemas psicológicos, sus problemas políticos, con sus problemas personales, con sus problemas físicos. El ser humano es un ser de carne y hueso para Vallejo. Por eso decía Danilo, sobre el primer poema de Trilce, la gran polémica en La Habana era qué significaba. Y cuando elegimos hacer un poema de la defecación, o sea, el señor está haciendo el 12 en el baño, ¿no? Se espantaron. La gente se quedó así, pero qué poco profundo que eres antes. Pero está haciendo. Vallejo lo hizo en la cárcel en un momento en el cual lo molestaban porque le daban un tiempo a cada preso para que hiciera sus heces, ¿no? Y le tocaban la puerta, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla? Dice, por eso, el primer poema de Trilce. Y había una discusión de doctores de literatura, ¿no? Que estaban discutiendo el significado ontológico del primer poema. Y era solamente ese. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el poeta del cuerpo, el poeta de la solidaridad, también es el poeta del trabajo. Quien poetiza el trabajo es el camarada César Vallejo. Antes del camarada incluso. Quien poetiza la función del trabajo humano y quien pone el trabajo humano al nivel de la más alta poesía es el camarada César Vallejo. Por lo tanto, esas son las razones de la universalidad, justamente. Para terminar, quiero leer algo que leí en la red Montoya y que escribe Eduardo Galeano, la función del lector, para que vean cómo se recibe la poesía y a veces uno nunca sabe quién la va a leer, y cómo la poesía transforma sujetos, cómo puede transformar un sujeto insensible en un sujeto sensible. Digamos, el Che Guevara decía bien claro, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, porque un revolucionario tiene que ser duro a la hora de ser duro. Implacables del combate, generosos de la victoria. Lo dijo Carlos Fonseca Amador. Pero a la hora de ser implacables en el combate, tiene que ser implacable en el combate, ¿no? Y a la hora de la victoria tiene que ser generoso. Pero para eso tenés que crear el hombre y la mujer nuevo del socialismo. Entonces, esto es al revés, lo que les voy a leer es la recepción de la poesía de Vallejo en el otro bando. Dice así Galeano, cuenta, la función del lector. Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente. Pero en esos días Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la guerra española. Peleando por Franco, había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó 2 versos y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, escritor de los vencidos. Y al amanecer de esa noche renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Después lo metieron preso y se fue al exilio. Gracias.